Yo tenía como 7 o 8 años y tenía un primo metalero, que era de una variante bien específica de los metaleros, porque tenía una banda de metal épico, sobre la cual mi padre hacía un chiste muy soez que no repetiremos acá, pero era un juego, al mismo tiempo un juego de palabras bien ingenioso. Y mi primo, cuando salió la primera película del Señor de los Anillos, mi primo ya estaba muy metido en esa pasta porque había leído los libros y me contó, ya era adolescente, me contó cómo había descubierto el Señor de los Anillos. Y lo descubrió en una plaza, o sea, en una plaza cerca de su casa se juntaban a jugar ajedrez. Y él iba a jugar ajedrez y un día se quedó tarde en la noche jugando con un anciano de barba larga, y blanca, que nunca había visto en esa plaza, y le ganó. Y el anciano le dijo: espérame acá, te voy a dar algo, voy a buscarlo y vuelvo. Y se fue y volvió con los 3 tomos del Señor de los Anillos. Wow. Se los regaló y nunca lo volvió a ver. Esta fue la historia que me contó. Todo es muy épico también. Esta fue la historia que me contó yo a mis 7, 8 años. La historia me pareció espectacular y luego cuando vi las películas nunca lograron superar la impresión que me generó la historia de cómo mi primo se había topado con el libro. Claro. Nunca me metí mucho tampoco en los mundos de fantasía, que es de lo que va a tratar nuestro programa de hoy. Y mi papá es un realista estricto. Dice que solo puede ver películas que se traten de la vida real. Que siente que todo lo que sea fantasía o ciencia ficción le parece como una pérdida de tiempo. Porque son cosas que nunca van a pasar. Entiendo. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esa postura, pero sí me da risa que exista alguien tan estricto en ese sentido. Claro, sí. Y su excusa es que cuando él era chico, en el cine solo daban películas de vaqueros o de estas como películas de extraterrestres, ¿cachai? Como antiguas. Entonces, un poco como que se agotó, ya de chico se agotó un poco de la fantasía. Yeah. Y de grande solo quería realismo. Ya, comprendo. ¿Cómo es tu relación con la fantasía, Maximiliano Díaz? Bien ambigua. Creo que... Y bueno, probablemente te pasó a ti también, pues como crecimos en la época de Harry Potter. Yo no logré conectar mucho con Harry Potter. Vi unas 2 películas, yo creo, cuando era chico. Después, cuando tenía como 17, vi la última porque a la niña con la que poleaba en esa época le gustaba mucho. Yo no sé, no entendí nada. Porque bueno, igual era el final, pues me había saltado como 5 películas. Y después, bueno, tampoco me gustó El Señor de los Anillos. Cuando era chico hacía como que me gustaba porque era como una especie de Harry Potter para buenos más bacanes. En verdad no eran más bacanes. Nunca aprendí a jugar cartas Magic. Creo que todo fue más por el lado de Japón, como Pokémon, sobre todo. Como una especie de pequeña nota al margen, se nos ocurrió este capítulo, o sea, a ti se te ocurrió este capítulo por la muerte de Akira Toriyama, sobre todo. Entonces, claro, pues Dragon Ball, Pokémon, todo eso, que ya a esta altura son un poco lugares comunes del anime. Eso siempre me entusiasmó mucho, como los universos creados en esas fantasías. Ahora, si pensamos como en tipo de fantasía, en un tipo de fantasía más clásica, entre comillas, más occidental, europea, como lugares en los que probablemente pasaban las canciones que escribía tu primo. Este año o el año pasado, ya no me acuerdo, vi Game of Thrones. Ese me gustó. Ah, no la he visto. Está bueno, es divertido. Sí. Bacán.
Em, sí, ¿cuál dirías tú que... Te estoy tirando una pregunta así pesadísima de responder, pero ¿cuál crees tú que sería, en qué yace la diferencia entre la fantasía occidental y oriental, por ponerle? No, yo creo como... Hay un meme que dice como... Harry Potter es solo Naruto británico. Y igual es bien parecido, como según gente que conozco que ha visto los dos, me han dicho que es bien parecido. Yo creo que no es tanto... Creo que en realidad solo me llamaba más la atención que las cosas estuvieran dibujadas, poder acceder a ellas por medio de cómics y no necesariamente de libros, porque cuando era niño no era un muy buen lector. Em, Sí, yo te hacía la pregunta un poco capciosamente, pero igual yo tengo una teoría ujú, que puede quizás no ser tan cierta, pero en particular con la obra de Akira Toriyama me pasa que siento que la fantasía, en particular el anime, digamos, fue un arte mucho más, se adelantó, digamos, a la posmodernidad ujú, de Occidente en el sentido de crear mundos que daban espacio a todos los mundos. No sé, claro, por ejemplo, la sí. otra vez veía un meme que era como eh, increíble pensar que en algún momento de la historia existieron al mismo tiempo los samuráis, los piratas y los vaqueros. Claro, sí. Y claro, la razón por la cual esa declaración es media sorprendente es porque parecieran provenir de mundos que no son eh, componibles entre sí. Son lores distintos. Claro. Eh, pero para mí lo que inaugura un poco Toriyama con Narale, o sea, con Doctor Ujú, Slump y Dragon Ball es como estos mundos donde convive artes marciales, extraterrestres, claro, sí. vaqueros, zombies, Dinosaurio. dinosaurios. En el fondo es como esas cajas de juguetes de los niños Ujú. que estaban esos niños que tenían como su caja de juguete como solo cosas de vaquero, qué sé yo, y después tenía ahí un niño que estaba jugando con una Barbie y un dinosaurio, Sí, que es un sí. poco como lo que muestra Toy Story. Sí, es verdad, es como que Toriyama dio vuelta a una caja de juguetes y ahora hay algo interesante de pensar en Dragon Ball así, como, y en la obra de Toriyama como una especie de adaptación total. Em, Porque claro, si ya nos ponemos a pensar en libros y hablar de libros también, Dragon Ball es una especie de adaptación, en realidad está inspirado en Viaje al Oeste, que es una novela china del siglo XVI, que como para igualar un poco, dicen que es como una especie de Quijote chino, em, que se trata de unos seres divinos. eh, Hola, soy el Quijote chino. Soy como el Quijote, pero pero chino. Quijote chino. Después lo cortamos. Ya. Que bueno, se trata como de unos seres divinos que tienen que viajar Ujú, a la India, creo, a buscar unos sutras para volverse más poderosos, no sé. ujú. Que en este Em, caso serían las esferas del dragón. claro, sí, sí. De hecho, no me acuerdo si eran 7 sutras. Tengo el libro, pero no lo empecé a leer, leí como 200 páginas, es muy grande, tiene como 1500. Y después me llegó una pega en la que tenía que leer mucho, entonces me vi rebasado y ¿Pero no lo he continuado. disfrutaste lo que Sí, alcanzaste a leer? sí. Hablan mucho del Rey Mono, Wukong, Ujú, y bueno, no se parece en nada a Goku, por supuesto. Pues, encarna mucho más vicio, es muy soberbio, ujú, es un borracho. ujú, Y al mismo tiempo está como muy... interactúa con muchos seres divinos más poderosos que él, em, ujú. que lo están castigando constantemente, ¿cachai? Como, y ya, bueno, después empieza su viaje en el que empieza a encontrar a las otras divinidades que terminan siendo sus compañeros de aventura. Ujú. Como para agarrarme un poco de eso, pienso que... mejor te hago una pregunta a ti. ¿Te acuerdas cuál fue la primera lectura de Otro Mundo que tuviste? Eh, es que me parece que
no sé si cabe en la misma categoría, Ujú. pero por lo menos para mí eran cuentos con animales. Ya, ¿Cachai? claro. Eh, y, y en particular el que me marcó, creo que quizá lo hemos conversado en este podcast anteriormente, era el de la hormiga y la cigarra. Ya. Que era este cuento donde durante el verano la cigarra se la pasa carreteando y la Ujú. hormiga se la pasa trabajando y después llega el invierno y la hormiga tiene provisiones y la cigarra está a la intemperie sin nada y le pide a la hormiga que la deje entrar y la hormiga le dice, muérete. Y era una bonita lección para los niños. Claro, sí, sí, El mundo sí. de las fábulas, ¿no? Sí, el mundo de la fábula. Y igual yo diría que el mundo de las fábulas es distinto al mundo de la fantasía porque la fantasía de hecho está interesada en construir un mundo. Claro. La fábula es como solo un terreno útil para transmitir, digamos, una Sí, enseñanza. sí. O sea, la fantasía del medio de la fábula. Sí, pero no estaría, claro, claro. Pero la fantasía como género literario me parece que está más interesada en esa invención de mundo. Sí, sí. Eh, entonces eso, tuve muchos conflictos con las cosas, con lo fantástico cuando chico, porque mis papás eran evangélicos en ese tiempo, entonces todo era satánico. Dragon Ball y Pokémon y Harry Potter desde luego, todo. Entonces todo lo disfrutaba a escondidas. Ya comprendo. Y de esas cosas que disfrutaba a escondidas, creo que una que me fascinó mucho, después de Pokémon, fue Zoids. Ah, ya, bueno. Que ahora probablemente si lo volviera a ver es como un anime genérico de mechas, de robots. Pero en ese momento por alguna razón me marcó mucho. Y también está en ese imaginario como mixto. Sí, ¿Cachai? sí. Como es interesante como esos mundos que no se sabe si pertenecen al futuro o al pasado, Claro. Sí. o que mezclan ambas cosas. O si solo está muy lejos. Eh, Eso me llamaba la atención. Claro. Perdón, de cuando era chico, otra cosa que también me gustaba mucho era Star Wars. Siempre reparaba mucho en el hecho de que hubiese pasado hace mucho, mucho tiempo. Sí. No lo podía comprender. Para mí eso era completamente inaccesible. Era una galaxia muy lejana. Sí. Sí. Bueno, a propósito de eso, ahora salió la película Dune, la parte 2 Ajá. de la adaptación de Denis Villeneuve. Y vi la 1, no he visto esta nueva que salió, pero hace poco me puse a ver la versión de David Lynch, ¿Ya? que es famosamente fallida, digamos. Sí. Que el mismo Lynch digamos, no la considera dentro de su obra porque en el fondo tuvo demasiada presión de los productores y cortaron la película. Una película que claramente debería ser dos películas distintas, como compactada en 2 horas. Y aún así, bueno, había un poco un debate online medio latero respecto a las dos versiones. Y a mí me parece que la de Lynch tiene imágenes más potentes. Ya. Narrativamente es muy fallida porque de verdad es como las cosas pasan de una escena a otra así como Ya. demasiado abruptamente. Pero tiene una mayor fascinación por las imágenes más raras de ese mundo. Ya entiendo. Y la novela Dune, como no la he leído, digamos, sí, como que he leído mucho sobre el autor y sobre el proceso y sobre las polémicas de las adaptaciones. Me gustaría mucho leerla, pero son muy largas.
Y Frank Herbert, el que escribió la novela, era periodista o estaba más ligado al ámbito periodístico Ujú. como escritor, y en algún momento se puso a investigar los ecosistemas de las dunas y empezó a desarrollar toda una visión de la ecología como aplicada a distintos aspectos, digamos, o sea, como la ecología espiritual, la ecología social, digamos, como Ujú. se empieza a obsesionar con la idea de que en el fondo eh, todos los aspectos de una sociedad están cruzados por su relación con los llamados recursos naturales, digamos. Ah, ya. Ujú. Entonces Dune se imagina un mundo donde se descubrió una especie que produjo una evolución acelerada, digamos, del ser Ujú. humano, o sea, de los seres en general, y por tanto se convirtió como en el recurso más preciado del universo, que permite cosas como o sea, como que al parecer los seres reaccionan distinto ante la influencia de la especie, pero habría llevado al ser humano a desarrollar como habilidades de ver el futuro, telepatía, Ah, qué ya. sé yo, como una especie de droga media chamánica. Ujú. Entonces todo no es geopolítica, sino como política del universo, digamos, gira en torno a quién controla la producción de esta Ah, ya. especie Vale. y quién la distribuye, Ajá. etcétera. Quién tiene acceso y quién no. Eh, es bien interesante en términos eh, de esa fantasía eh, que buscan analizar o sea, ciertas como fundamentos de nuestra sociedad en base a la invención de un otro mundo. Claro, sí. Y así como Kawin, Dune salió más o menos al mismo tiempo, o sea, salió un par de años después del éxito, digamos, del Señor de los Anillos, o de las novelas de Ya, Tolkien. ya, ya. Entonces eran medios contemporáneos con Tolkien, y en algún momento a Tolkien le mandan Dune para que la lean, diciéndole un poco como muy parecida a lo Ujú. que haces tú, te va a interesar, qué sé yo. Y el único registro que hay de que él haya reaccionado ante esta novela es una carta que le envió a una persona que también le quería pasar el libro. Y él le responde, sí, mira, la verdad me lo hicieron llegar el año pasado. Eh, es muy difícil que dos escritores que están trabajando en el mismo terreno, en el mismo momento, gusten de la obra del otro. Lo dice como de una manera muy caballerosa. Ujú. Y la verdad es que Dune me ha causado una molestia de cierta intensidad. Estoy tratando de casi citar porque es Ujú. muy bonito igual y bueno, y termina diciendo, por lo tanto me parece que sería lo más justo que yo no hablara de esto, como colega, digamos, autor. ¿Qué opinas tú de la aseveración de Tolkien de que dos autores que trabajan el mismo terreno? No estoy de acuerdo. O sea, pero igual entiendo que de repente poniéndome en su lugar, podría no ser tan agradable que se dedica tu vida, digamos, sobre todo en el terreno de la fantasía, a la construcción de Ujú. un mundo con ciertas particularidades, Ujú. que alguien te diga como, oye, mira, hay alguien acá que está haciendo algo súper parecido a lo que haces tú. Sí, Igual sí. puede ser un poco irritante como en ese terreno de los escritores fantásticos, digo. Claro. ¿Sabes qué? Me puse a pensar. Me puse a pensar la pregunta capciosa que me hiciste hace un ratito. Ujú. Y creo que tengo otra respuesta ahora. Que se relaciona justamente con esto. Con esto que estábamos hablando recién, perdón. Creo que a uno le interesaba mucho más cuando era chico
también esta cuestión de la fantasía oriental o las formas de creación orientales que teníamos, porque eran mucho más diversas y mucho más corales, de cierta manera, ¿cachai? Como había una variedad tan rica, ¿cachai? Como si no queréis ver Dragon Ball, tú sabes que 20 minutos después iban a ver Cazador X o Sailor O Moon o Sailor Moon, claro. Tenchimuyo o Zoids O, claro, sí, po, sí. y como que los universos se contenían los unos a los otros de cierta manera, como o sea, hay un capítulo en el que Goku le pega muy fuerte al General Blue y cae en Aldea Pingüino, que es donde vivía Lee, me acuerdo. Em, puta, no sé, como siento que había mucha de esa weá como esa intertextualidad Claro, entre las obras, claro, que también hacía que todo fuera mucho más dinámico, mucho más divertido, mucho más entretenido. claro. Me acuerdo que ponte tú, perdón, lo último, me encantaba Kitaro, que era este anime del niño que como que exorcizaba espíritus y su papá era un ojo con un cuerpo. Me encanta, como que ahí descubrí lo que eran los yokai, por ejemplo. No conocía la palabra yokai, pero ahí cachaba que los japoneses tenían una religión, el sintoísmo, en la que le ponían un espíritu a todo. Entonces de repente en Kitaro penaba el espíritu de la mesa, el espíritu del micrófono, Claro. ¿cachai? Y pensaba como, oh, weón, esta weá es increíble, como me sentía como... Tampoco es que aprendiendo, pero pensaba como, esta weá me hace acceder de cierta forma Claro. a un sistema de pensamientos que me es completamente ajeno, ¿cachai? Claro. Sí, me parece que el anime tiene también eso como de creación colectiva. De Claro. hecho, es bien particular el fenómeno porque quienes estamos acostumbrados a ver shonen, por ejemplo, que para las y los auditores que no sepan como un género específico de anime que tiene mucho que ver con el viaje del héroe o con un protagonista que tiene la misión de salvar el mundo y desarrollar sus habilidades. Y que suelen ser adolescentes. Shonen significa joven. Claro. Claro, y está pensado para un público más juvenil, supuestamente. Claro. Uno ve que cada serie es una especie de repetición con variaciones de una serie anterior. Sí, pues, sí. Todas tienen aspectos muy similares y al mismo tiempo todas están muy conscientes de decir, bueno, estamos haciendo un shonen, pero ¿cuál es como el giro de este? Sí, ¿Cachai? sí, esa es la cuestión. Y creo que ahí está como esa relación compleja del anime o de la narrativa japonesa, como para extenderlo más, entre la diversidad y la repetición, ¿cachai? Claro. Que es bien interesante. O sea, el Toriyama cuando mete extraterrestres son extraterrestres de otras series en el fondo. ¿Cachai? Como, mete ideas como de, ¿cómo se llama? Astro Boy, ¿cachai? Como de las películas de Kung Fu, ¿cachai? Claro. Entonces, mientras que en Occidente hay una visión mucho más estricta del derecho de autor y de la idea original, digamos. Sí. Que en Japón no es para nada relevante y paradójicamente genera autores más particulares. ¿Cachai? Sí, pues, claro. En el fondo tienen materiales de los que disponen así como más les conviene. Y también juegan mucho con la cuestión del origen, ¿no? Como... Me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando vi Dragon Ball Z y caché, por ejemplo, que Piccolo Daimaku no era un demonio, como te decía en Dragon Ball, sino que era un extraterrestre, cosa que también es muy como comentado en la mitología occidental, como que te dicen esa cuestión como no sabemos si los extraterrestres existen porque le atribuimos las mismas facultades a todos los mitos de acuerdo a la época en que vivimos, ¿cachai? Como... Claro, sí, pueden ser los fantasmas, los extraterrestres, los demonios, las brujas, etc. Y que cuando un personaje se muere en Dragon Ball se va a otro planeta. ¿Cachai? Eso es demasiado acá, es demasiado genial, ¿cachai? Sí. Como, y lo chistoso es que los mundos que crea Toriyama son siempre como en hueveo, ¿cachai? Sí, pues sí. Sin dejar de alcanzar un elemento que igual es poético, ¿cachai? Como en el sentido de que hay una potencia de ciertas imágenes que valen más como por la particularidad de la imagen que por lo que está contando como historia. Claro, sí. Sobre todo los diseños de personajes.
Yo últimamente he estado jugando, bueno, desde que murió Toriyama, puse a jugar Dragon Quest 6, que es un RPG de Super Nintendo. Em, y he estado bien fascinado sobre todo por ese periodo como en la historia de los videojuegos donde la ausencia de precedentes generaba como un Claro. terreno de libertad y de rareza súper interesante. Sí, es verdad. La historia de Dragon Quest es que existían los RPG, o sea, los juegos de rol, o los videojuegos de rol más bien, que eran una adaptación de los juegos de rol de mesa, Claro. digamos, que se jugaban y que lo estaban haciendo los gringos. Los gringos empezaron a traducir esos juegos de rol de mesa al computador. Y eran bien complejos, como con interfaces bien hostiles, mucho texto. Y lo que hace en Dragon Quest es que simplifica eso y como que afina un poco el sistema de batallas por turno. Y después todos los Pokémon son muy deudores de Dragon Quest. Y Dragon Quest sigue obviamente las mismas narrativas de viaje del héroe, de este personaje escogido para salvar el mundo. Pero hubo una cuestión en el 6 que me voló la cabeza, que es que parte in media res con unos personajes en un bosque que se están preparando para ir a un castillo. Hacen como un ritual y los pasa a buscar a un dragón y los lleva a un castillo. Y uno empieza a recorrer el castillo y de repente el personaje despierta y está en una casa, en una aldea común y corriente y entendemos que esa primera secuencia es un sueño. Ah, brígido. Uno empieza a avanzar en el juego. Ajá. Y ya cuando lleváis muchas horas jugando, ya te olvidaste del comienzo, vais avanzando por un bosque y de repente te das cuenta que estáis en el mismo bosque con el que comenzaba la historia y que ahora estáis en el mundo del sueño, digamos. Como que el juego transcurre en dos mapas, como en dos mundos en paralelo, el de la vida real y el del sueño. Entonces, bien interesante. Son juegos de fórmula. Donde si uno juega un Pokémon, un RPG de peleas por turno, son todos iguales, digamos. Sí. Pero eso hace que la libertad como de construcción de mundo y de historia sea súper amplia. Claro. Y eso es bien interesante. Ahora, Dragon Quest fue un fenómeno en Japón, después tardó mucho tiempo en ser exportado a Estados Unidos. Fue un fenómeno y fue muy influyente y aparecieron muchas copias de Dragon Quest, muchos otros juegos parecidos. Y ahí un señor que se me olvidó el nombre, lo voy a buscar acá, lo tengo acá abierto, Shigesato Itoi, era un escritor, digamos, trabajaba como copywriter, que es un trabajo que tú también conoces de cerca, sí. Entonces escribía desde historias cortas hasta publicidad, qué sé yo, y nunca había diseñado un juego, pero le gustaron mucho los Dragon Quest y se obsesionó con crear un RPG como esos, de fantasía, pero que transcurriera en un mundo cotidiano. Ajá. Y ahí empezó a desarrollar el concepto de Mother, que después en Estados Unidos se tradujo como Earthbound. Claro, que es un título de Mother. Mother 3. Claro, el 2 es no, el 2 es Earthbound, ¿verdad? Se tradujo como Earthbound. Sí. Y es bien interesante y bien japonesa también ese giro, ¿cachai? Porque en el fondo el Dragon Quest era demasiado deudor de la narrativa de capa y espada, que se llama, de dragones, calabozos y dragones. Claro, sí. Y en ese sentido era súper occidentalizado. Y el giro, digamos, como japonés es, bueno, hagamos un Dragon Quest, pero de un niñito que en el caso de Earthbound es un niñito que vive en un pueblo con sus amigos y su perro, y cae un meteorito y llegan una especie de invasión de alienígenas que se apoderan de la gente común y corriente que él conocía. Claro.
Y algo que a mí, un detalle que a mí me fascinó del diseño de ese juego, sobre todo pensando que este compadre nunca había diseñado un juego, y fue un poco una apuesta de Nintendo permitirle desarrollar su proyecto, un poco tomándose de su celebridad. Era un tipo que era medio famosillo en Japón. Comprendo. Entonces, él mismo promocionaba el Earthbound, digamos, salía él mismo diciendo como, bueno, diseñé un juego. Como ustedes me conocen, les va a interesar. Como si Fabricio Copano hiciera un juego. Nuestro hombre orquesta. el Da Vinci de nuestro tiempo. Y un detalle que se le ocurrió a él, que después uno lo vio en muchos RPG, pero que a mí me parece fascinante como una idea de cómo se construye un mundo en un videojuego, era el hecho de que los NPC, es decir, los personajes no jugables que habitaban ese mundo, con los que uno podía hablar, cuando uno les hablaba, no necesariamente las cosas que te iban a decir tenían que ver con la trama principal de la historia. Claro. Sino que cada uno de ellos tenía su propia historia, su propia vida y su propio mundo. Y sus propias opiniones. Eso me pareció fascinante porque en el fondo, si hay un problema como de la narrativa occidental más convencional, es lo que denunciaba Raúl Ruiz, digamos, la idea de que todo el mundo en la historia se supedita a un solo objetivo, a un solo conflicto. Sí. Y claro, en el Dragon Quest uno va a una aldea donde desapareció una persona, por ejemplo, y habláis con la gente de esa aldea, da lo mismo que estén como cocinando en su casa, todos te hablan de esa persona que desapareció, ¿cachai? Claro. En cambio, esa posibilidad de que cada personaje, aunque no sea jugable, sea una ventanita, digamos, como hacia otra vida, me parece como que hace crecer la fantasía, ¿no? Sí, sí. Como que la fantasía se puede alimentar del cotidiano. Claro, sí, pues claro, estoy súper de acuerdo. Me interesa esa idea como de la intertextualidad entre estas obras. Estaba pensando también que hubo un juego antes, el primer juego como de survival horror era japonés también. Un juego que se llamaba Sweet Home, que se trataba como un grupo de investigadores que entraban a una mansión que estaba embrujada y llena de demonios y weas, y al final tenías que matar como a una mujer demonio vestida de blanco. Que bueno, después es básicamente como todo lo que fue Resident Evil, ¿cachai? El final de Resident Evil pasa en una mansión. Bueno, y esta idea también como muy antigua, ¿no? Como de la mansión embrujada, que creo que también es una idea muy occidental. Se parece mucho también como, no sé, a las novelas de vampiros que ocurren en estos espacios. Todo de un... Como que el terror ocurre en una mansión victoriana y no en un departamento. Claro, sí, sí. O sea, bueno, ahora con Mariano Enrique esto es posible, pero también era una cosa más como de un gótico decadente, claro, después pasaba a lo victoriano. Me quedé pensando en una cuestión. Quiero leer un poema aprovechando la intertextualidad porque creo que es verdad eso de que no se aprovecha mucho, que a veces hay demasiado respeto por el derecho de autor. Y hay un poema de Cavafis que yo creo que lo habéis escuchado, lo conoce, Ítaca. Clara referencia a Homero Simpson. Homero Simpson, sí. Que dice: Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A los trigones y a cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta. Si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A los trigones y a cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca. No los llevas dentro de tu alma, sino es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia
y adquiere hermosas mercancías, madreperla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. El motivo del viaje ha sido como medio inescapable en general para la fantasía. Claro. Ahora, creo que hay un problema con Joseph Campbell, que era este académico de mitólogo, Ajá, sí. que fue profesor de George Lucas y que Sí. influyó mucho a esta idea norteamericana del viaje del héroe como el monomito, ¿cierto? Como, que termina como igualando todos los relatos de muchas culturas en torno como a una supuesta estructura común. Claro. Y ahí el viaje toma la forma o se convierte como en una metáfora de una vida, ¿cierto? Como el proceso de crecimiento, de aprendizaje, y sobre todo del pasaje el pasaje hacia la adultez. Claro. Que a mí no me parece tan interesante, o sea, como lectura del viaje no me parece la más interesante. Creo que si hay una razón por la cual el viaje y la fantasía han venido tanto de la mano es porque las narraciones en sí son un viaje, digamos. Claro. En el fondo nos permiten un escape momentáneo de este mundo y al final regresamos cambiados, digamos. Claro. Y que es parte de los... es parte de los tópicos clásicos también, pues como el motivo del amor, el motivo de la aventura, todas son cosas que viven en estos textos como fundacionales de... O sea, la Biblia es una novela de aventuras, pues. Claro. Sí, pero... bueno, me voy a dar un giro al comienzo. Volviendo a esta tecawina entre el creador de Dune y el creador del Señor de los Anillos. Tolkien tenía una idea como ultra conservadora del objetivo de la fantasía como un género. Que lo distanciaba radicalmente de Herbert, que tenía un abordaje como medio científico. Ya. Bueno, es la diferencia entre ciencia ficción y ficción fantástica, digamos. Pero bueno, pese a todo su conservadurismo, porque en el fondo pasa con Tolkien y con Lewis, que Lewis es el autor del Príncipe de Narnia, ¿no? ¿Sí es Lewis? Sí. Sí. Son ficciones muy cristianas. Sí. En el caso de Narnia ya hay como... Es casi burda, digamos, el tipo de imágenes que toma prestado del Nuevo Testamento. Y eso implica una visión del mundo a fin de cuentas optimista, porque el mundo igual está dominado por un bien que al final se revela. Y Tolkien le llamaba como la catástrofe buena.
Y me topé con un texto de Tolkien que habla de ciertos consejos de cómo escribir. No habla de fantasía, habla de cuentos de hadas. Ah, ya. Ujú. Para Tolkien como que la fantasía era muy deudora, o sea, tiene esa visión mítica de la fantasía donde en el fondo él en el siglo XX seguía haciendo lo que se hacía cuando se contaba cuentos de hadas, digamos, Claro. en su visión. Lo bonito de ese texto es que habla de ciertos beneficios o funciones, digamos, de la fantasía en la vida de las personas. Ujú. Entre ellas habla del escape. Bueno, la fantasía nos permite un escape momentáneo a otro mundo. Ujú. Habla de ¿cómo se dice? La recuperación, que me parece que es el concepto más interesante que plantea ahí, porque dice, te voy a leer la cita. Dice, la recuperación es la reconquista de una visión cristalina. No quiero decir ver las cosas como son y meterme con el terreno de los filósofos, aunque podría aventurarme a decir ver las cosas como se supone que hay que verlas, es decir, como objetos distintos de nosotros. Ujú. Necesitamos limpiar nuestras ventanas para que las cosas vistas se liberen del manchón monótono de lo banal o lo familiar y de la posesividad. Ah, mira. Entonces un poco como... la verdad es que los árboles son maravillosos y fantásticos. Pero como tendemos a pasar todos los días al lado de los árboles, Mm. justamente, y lo hacemos llenos de nuestras propias preocupaciones y nuestros propios intereses individuales, el árbol termina empañándose, digamos, de esa banalidad o de ese desinterés. Claro, sí, po. Y la ficción fantástica permite tomar esos elementos y recuperar un Ujú. poco la maravilla que hay en ellos, Ujú. recuperarla al ponerlo como en ese contexto fantástico. Y eso me pareció una idea muy bonita, sobre todo porque me remitió mucho a cómo yo me sentía luego de enfrentarme con ficciones fantásticas cuando chico y de volver al mundo. Y ese Ujú. mundo como que se enriquecía de eso, ¿cachai? O sea, yo Sí, po. después de ver Spider-Man, Ujú. yo ahora podía ser Spider-Man, pues, ¿cachai? Sí, sí, completamente. Y las arañas que originalmente te podían dar miedo, qué sé yo, después de ver Spider-Man eran como, esta weá me puede dar poderes. Sí. Traje una cita también súper parecida a esa, o al menos con el mismo espíritu, creo, sobre la función de la fantasía. Una cita que me pasó a mi polola, que es de Oscar Wilde, que dice: detesto la vulgaridad del realismo en la literatura. Al que es capaz de llamarle pala a una pala, deberían obligarle a usar una. Es lo único para lo que sirve. Sí, bueno, está muy en sintonía con Tolkien. O sea, ¿quién diría que un dandy homosexual Del siglo ícono XIX. del siglo XIX, ícono de la transgresión, estuviera de acuerdo con un señor pasado a polvo de biblioteca, Sí. ultra cristiano? Pero claro, Tolkien habla un poco de cuando defiende un poco el escapismo. Como igual es sorprendente que alguien que le dedica tanto de su esfuerzo y de su tiempo a crear un mundo fantástico, diga luego después, sí, esto es un escape de la realidad. Claro. Y lo defiende diciendo un poco, pero ¿de qué realidad estamos escapando? ¿Cachai? Porque en el fondo la realidad de la que escapamos es esa construcción opresiva y deslavada que llamamos realidad. Sí. Y que por sí misma no tiene necesariamente un valor mayor en términos de enriquecer nuestras vidas y demostrarnos una verdad que el que tiene la ficción fantástica.
Claro. O sea, ya uno puede alejarse de ese mundo no real, sino realista, y enfrentarse a otro mundo que, siendo muy fantástico, te revela una verdad más fundamental sobre ti mismo o sobre el mundo como tú lo habitas. Y ese giro es fundamental. O sea, es la manera adulta de poder recuperar algo que teníamos de chico, en verdad. Sí, pues. Esto me lleva inevitablemente a Cortázar, que creo que ya fue como probablemente Cortázar y Borges, y más adelante Bioy Casares, en menor medida, perdón, Silvino Campo, que lo he leído muy poco, pero lo que he leído me gusta harto. Que hicieron la antología de literatura fantástica. Sí, pero O sea, de cuentos fantásticos. solo ellos con Borges, no estaba Cortázar. Claro, ahí. sin Cortázar. Y claro, yo creo que en esos términos Cortázar fue lejos el que más me marcó cuando adolescente, y tenía justamente esta cuestión que me estás diciendo tú de que la realidad en el fondo tenía esa potencia de ser fantástica en la medida que solo necesitamos un acontecimiento extraordinario para que todo se desdibujara. Me acuerdo tiene este libro que me encanta, Todos los fuegos del fuego, que son 9 cuentos, parece, todos fantásticos, fantástico en todos los sentidos. Y tiene este cuento que se llama La autopista del sur, que es de gente que va viajando en auto y se hace un taco, y el taco se vuelve gigante y se quedan viviendo en el taco mucho tiempo, mucho tiempo, y al final del cuento solo vuelve a avanzar y se acaba todo, ¿cachai? Y dentro del taco se genera como una especie de pequeña sociedad, ¿cachai? Hay un ánimo de supervivencia en el taco. Como el chiste de los choros de Bombo Fica. ¿Cuál es ese? Me voy a hacer explicar un chiste de Bombo Fica en nuestro podcast, pero bueno. Es que igual era bien interesante lo que hacía Bombo Fica, porque el chiste era que él compraba una lata de choros y estaban vencidos, estaban malos. Estaban malos. Y los va a devolver y como que la lata se abre y eran choros. Entonces le empiezan a echar la choreada. Ya. Malo. Sí, y el weón logra sostener, ¿cachai? Una narración que mezcla en paralelo un chiste largo sobre lo complicado que es devolver algo que uno compró. Todo ese lado, como cuando él como analiza un poco la burocracia del sistema. Sí. Y en paralelo el weón está peleando con unos choros que son al mismo tiempo una lata de choritos y unos weones choros. Entiendo. Perfecto. Bueno, Cortázar. No sé si querías decir algo más de Cortázar. Ah, sí. Quería decir que creo que es un poco complicado hablar de la fantasía en poesía. Estuve pensando mucho rato antes de venir acá cómo lo iba a hacer, qué cosa iba a decir, cómo lo iba a enchufar. Y claro, creo que lo que es más evidente así en un primer acercamiento es que la narrativa puede ser fantástica, o que tiene más la potencia de ser fantástica porque es capaz de construir un universo que se contiene en sí mismo, y que es un cuerpo de texto lo suficientemente grande como para sostenerse y y permanecer, digamos. Entonces me acordé de esto que escribió Fernando Pessoa, que lo escribió bajo el nombre de Fernando Pessoa, no de sus heterónimos, que para mí también es una forma de fantasía, que es una especie de declaración para los heterónimos que se llama autopsicografía. Y dice: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir dolor, el dolor que en verdad siente. Quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten no el doble dolor que él tiene, mas solo el que ellos no tienen. Y así por sus surcos rueda y entretiene a la razón ese tren que marcha a cuerda y se llama corazón. Entonces me puse, claro, estaba pensando que pareciera que nos relacionamos con dos tipos de poemas, ¿no? Unos que son
declarativos que revelan algo de sí mismo, o sea, de la persona que escribe por lo general, y otros que están un poco más codificados y dicen esto que dicen los primeros poetas, pero escondiéndolo bajo un manto de como una bruma que suele ser la fantasía. Como hay gente que escribe libros que proponen universos enteros, ¿cachai? O ya pensando como en aspectos formales o en apuestas que pueden ser derechamente digresivas. Hubo movimientos surrealistas de poetas, ¿cachai? Claro. Y en ese sentido, claro, como el surrealismo se puede leer como fantasía, como yo creo que también se puede leer como fantasía, esta otra cuestión de generar una imagen que no es la imagen que tienes que ver, ¿cachai? Sí, se me ocurría, ahora que lo decía, Nicanor Parra también. Ujú. Tiene ese poema que es muy ordinario, que el poeta y la muerte. Ah, sí, po. Sí, sí, sí. En cual claro, tiene una conversación con la muerte encarnada en la presencia de una vieja cufifa. Sí, po, sí. Entonces, ahí hay algo bien interesante. También quizá Vie- tiene que ver con lo Perdón, vieja cufufa. vieja cufufa. Porque Mira. dice, dale vieja cufufa, la muerte que se agacha y el viejo que se lo enchufa. Verdad. Sí, esa era la rima ordinaria. Buenísimo. Y un poco también en la misma línea de Bombo Fica, en el sentido de que, pensándolo ahora, estas son cosas que se me ocurren mientras lo decimos, pero en el caso chileno, la fantasía está bien ligada podría estar bien ligada a lo absurdo, digamos, Ujú. y a lo cómico. Eh, Pensaba en algunos cuentos, por ejemplo, de Juan Emar, uno en particular que que es sobre un pájaro que El pájaro verde. claro, es Sí. como un pájaro, no recuerdo si era un pájaro embalsamado que él lo compra y que Sí. después está vivo. Sí, sí, sí. Y que es un cuento muy chistoso, por lo menos a mí me pareció muy Ujú. chistoso. Y también pensaba, en el cine tenemos pocos ejemplos por razones bien concretas, que es que la fantasía es cara de hacer. Ujú. Y quienes la han hecho han tenido que luchar con la carencia de medios. Claro. Y en ese sentido hay bien pocas figuras. Lo único que se me ocurre que trabaja exclusivamente eso es Jorge Holguín, que hizo películas de vampiros como Santa Sangre, que hizo una película sobre el Caleuche, que no la he visto, pero que no la he visto. Pero saliendo como de ese caso, Raúl Ruiz, cuando estuvo en el extranjero, trabajó mucho la fantasía, pero también lo hizo en Chile con una película que se llama La Colonia Penal, que es una adaptación de un cuento de Kafka. Ujú. El cuento de Kafka bueno, es una isla, digamos que es una colonia carcelaria, donde a un tipo que es como una especie de enviado, no recuerdo si es una especie de periodista o algo así, un enviado de las autoridades, le hacen un tour y le muestran una máquina que diseñaron para matar presos, para ejecutar presos, que es una máquina horrenda y que está muy específicamente descrita. Ya. Y que es bien atroz y perturbadora como imagen, y al mismo tiempo es una representación del diseño, digamos, de la burocracia Ujú. de esta idea como de voy a construir la mejor máquina ¿cachai? Como para ejecutar gente. Eh, y Ruiz hace una adaptación donde una periodista o una enviada de la ONU va a una isla que es una colonia carcelaria, como caribeña, donde habla un idioma que él lo inventó para la película, que es medio parecido al chileno, mezclado como con acento caribeño Ya. y con palabras que no se entienden mucho.
y le hacen un tour por todas las formas de tortura que ellos han diseñado. Ujú. Y al final descubre que eran todas puestas en escena y que en el fondo ese era un país que se dedicaba a exportar noticias escabrosas. Eh, y da ese giro como lo que parece un poquito fantástico en un comienzo, al final tiene un giro como más realista y más fantástico al mismo tiempo. Sí, sí. Y un comentario sobre las fake news Ujú. en el año 70, ¿cachai? Claro, Como, sí, sí. y es bien interesante el caso de esa película. Después en su otra etapa, digamos, que se inaugura con el exilio y con su viaje por distintos países produciendo Ujú. películas, hizo una adaptación de La Isla del Tesoro de Stevenson. Que al final... Bueno, y también hizo una adaptación del Principito. ¿Sabías eso? No tenía idea. No tenía idea. Reese dice que odiaba tanto el Principito que hace una adaptación del Principito donde el Principito es malo y mata a sus papás. Qué bacán. Todo esto para decir que, bueno, este vínculo como entre la ficción chilena, o sea, la fantasía chilena y lo fantástico. Ahora, si uno lee, por ejemplo, los cuentos folclóricos chilenos, hay unas recopilaciones de cuentos folclóricos recogidas en el campo de la tradición oral, también están llenas de criaturas, digamos, de seres fantásticos, de gigantes, del diablo, por supuesto, que es como una gran protagonista de los cuentos folclóricos chilenos. Y son bien fascinantes, sobre todo porque la estructura de la narración sigue una lógica más parecida a la de los sueños que a lo que entendemos como por cuento. Que un personaje que es un animal en un párrafo, en el siguiente no es una persona. Ya, perfecto. Y al mismo tiempo es un animal. ¿Cachai? Entonces apareció un lobo y el lobo le pidió matrimonio a mi hermana. ¿Cachai? Como ese tipo sí. que bueno, también tiene mucho que ver con el caso de la recta provincia, los juicios que se hacían, los casos de brujería en el sur. Un tipo que se peleaba con un toro y le cortaba una oreja, y después al día siguiente uno de sus vecinos aparecía con una oreja cortada. En el fondo hay una tradición como bien rica del fantástico chileno que lamentablemente rara vez ha logrado traducirse en imágenes, y yo creo que justamente por eso, digamos, porque como tradición oral obedece como unas lógicas demasiado abiertas, ¿cachai? Como para ser después traducido en una imagen concreta, ¿cachai? Y si un personaje es un animal y un ser humano al mismo tiempo, ¿cómo lo traducís eso a la imagen de una película? Además también está el problema que yo encuentro también muy como desmotivante el momento de aterrizar esas cosas, que es que cuando uno empieza a estudiar la tradición oral y lo digo yo que he estudiado tanto la tradición oral, no digo como cuando buena, Violeta Parra. no digo ya cuando se te revelan un poco las bases de la tradición oral y empezáis como a aterrizarlas y hacer las conexiones como con los estímulos sensibles que todo ser humano tiene, te das cuenta que todo es mucho más vulgar de lo que parece. Pues como claro. Está este libro que sacó Tácitas, que es en el fondo son los testimonios de los juicios a los brujos de Chiloé, como pasados en limpio. Eso. Transcripciones. Eso, transcripciones. Y son muy decepcionantes. Son como, ¿y cómo mataste a esta persona? Puta, afiló unas piedras, le hizo una sopa de piedras con cloro y se murió. Como de magia. No es magia, bueno, es veneno, ¿cachai? Bueno, yo no quiero meterme en problemas con los brujos. No, nadie Te voy a decir eso nomás. Si algún brujo está viendo esto, yo no. Solo digo que tal vez
De que los hay, los hay. Sí, mira, tal vez mejor edita esto. No, yo tampoco quiero problemas. Oye, ¿has leído las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? No he leído Crónicas Marcianas. Bueno, es una lectura demasiado recomendable, te guste o no la ciencia ficción y el género fantástico. Y tiene un cuento increíble que es la primera misión, digamos, del ser humano en este planeta. Y aterrizan los astronautas y bajan de la nave y están en un pueblo igual al donde crecieron. Ah, wow. Y lo empiezan a recorrer y empiezan a entrar a las casas y se empiezan a encontrar con sus familiares y con algunos familiares que habían muerto. Entonces el narrador, que es uno de estos astronautas, empieza a especular y una de sus posibilidades es que hayan muerto durante el viaje y están en el otro mundo. Pero al final se esboza un poco la conclusión de que los extraterrestres tienen una especie de tecnología o poder para proyectar en sus mentes sus mayores anhelos. Entonces tienen que elegir entre devolverse y abandonar a estos que son reproducciones perfectas de estas personas, de sus vidas, o quedarse ahí para siempre sabiendo que la abuelita que ellos perdieron, pero que está viva abajo preparándoles la comida, es en realidad un extraterrestre. Claro. Es fascinante y claro, es increíble cuando creo que es una fantasía que está como en un terreno totalmente ajeno al de Tolkien, que es como reconfortante, sino que esta fantasía que en el fondo es tan potente que logra desdibujar los terrenos de la fantasía en nuestras propias vidas. Claro, sí. En ese sentido, por ejemplo, la obra de Philip K. Dick es bien similar porque fue un escritor que siempre escribió desde la paranoia. Sí. Entonces traspasa esa paranoia, construye mundos a través de la paranoia. Sí, pero también es más transparente, ¿no? Es como... ¿En qué sentido transparente? Hoy día me levanté y apagué el Plexor 3000, ¿cachai? Es muy... Sí, pues, sí. Construye el universo como para que no quepa ninguna especie de duda ni dentro tuyo. Bueno, de sus personajes tal vez sí. Sí, pero, o sea, creo que hay como una línea de la ficción fantástica cuyo objetivo es cuestionar lo que entendemos por realidad. Ah, claro. Y eso tiene como un potencial subversivo bien grande. Sí. Y como todo potencial subversivo, después termina siendo una cuestión ultra reaccionaria. Pienso en cómo, por ejemplo, Matrix termina siendo un meme de la derecha gringa, ¿cachai? Claro. Como la idea de tomarse la píldora azul o la roja, sí. Confrontarse a la verdad, y que la verdad es como mucho más dura, y la derecha gringa como que la da vuelta y dice como confrontarse a la verdad, en el fondo confrontarse a aceptar que el status quo de un mundo competitivo horrible es la única posibilidad de civilización humana. Sí. Cuando la película dice todo lo contrario, digamos. Sí, claro. Es que es también para lo que usa Anna Orwell, mucho los gringos, como 1984 sobre todo, como hay que escapar de esta dictadura progre. Claro. Creo que todo el arte como discursivo termina extendiendo ese peligro, ¿cierto? Como, sí. Como el discurso fácilmente se puede dar vuelta y puede decir lo contrario a lo que está diciendo. Sí, por supuesto. Por eso hay ciertas obras que un poco como que son tan raras que se salvan de eso. ¿Cachai? Sí. En el caso de la película, la adaptación fallida de Dune que hace Lynch, es tan fallida que termina uno y dice, ¿y qué chucha quería decir esta película? ¿Cachai? Claro. En cambio, las de Villeneuve son mucho más claras en sus intenciones discursivas, ¿cachai? Claro.
porque son menos fallidas. Sí. Y en el caso de Toriyama, por ejemplo, es súper difícil atribuirle como algún discurso al mundo de Es Dragon puro Ball. goce. Sí. Eso. Sí, es la erótica del arte de la que habla Susan Sontag. Claro, sí. Sí. Y también una celebración de la... ¿Saben esto? Que diría que en general el anime es una celebración de la diversidad Ujú, sí. de una manera no objetiva, o sea, no como buscada, sino indirecta, porque gran parte del arte del anime está en la construcción de personajes, la creación de personajes, Sí. de personajes particulares. Ujú. Y, por ejemplo, creo que esto lo hemos hablado como que algo que hacen muy bien los animes ahora, y uno de esos es Jujutsu Kaisen, que cada uno de los personajes es muy particular Sí. y muy interesante de por sí. Claro. Cada uno podría tener su propia arco, ¿cachai? Sí. Y al mismo tiempo son diversos como en un sentido como bien concreto. Es como un personaje que es un robot, otro que es un Sí, oso, sí. ¿cachai? O personajes que son de un escolar, ¿cachai? Y después aparecen entonces, como el mago con los ojos tapados, ¿cachai? Sí. Esa pluralidad de mundos que conviven, pero que creo que solo es posible como cuando se pierde la solemnidad, ¿no? Como dejáis de tomarte en serio un poco. ¿Sabes que no sé? Como, de hecho, yo pienso que una de las cosas que me alejan un poco del anime, un poco más de lo que me gustaría estar cerca, lo siento muy solemne a veces. Creo que se toma muy en serio su propia lógica y su propio universo. Depende del anime, por supuesto. Pues como, creo que ese es el gran triunfo de animes como One Punch Man, que también tiene esta gran diversidad de personajes y que sabe construir un universo muy interesante. Y que al final se da vuelta a esa fantasía, como es un universo donde todos quieren ser el héroe más poderoso y él es el héroe más poderoso, los destruye a todos con un golpe y en verdad no tuvo que entrenar mucho. Claro. No, es anti-viaje del héroe. Sí, pues esa es la cuestión. No tiene el reconocimiento que él esperaba obtener y sus problemas son como, puta, tengo que juntar plata para ir al supermercado, ¿cachai? Claro. Como, Claro. Entonces, al final como que creo que en el anime cuando se subvierten esa lógica es cuando se vuelve más interesante. Claro. Sí, por ejemplo, del mundo del cómic no hemos hablado mucho. No es un mundo que me interesa particularmente, más allá de ciertas como cosas muy específicas. Como un par de historias de Superman, por ejemplo. Me acuerdo que te presté y creo que nunca leíste el All Star Superman. Que es una historia donde Superman viaja muy cerca del sol y le da cáncer y se entera de que tiene o sea, Superman es un ultra científico, trata él mismo, Sí. y se entera de que que va a morir pronto en un par de meses y decide hacer todo lo que le falta, lo que siente que le falta por hacer antes de morir. Y es fascinante. Tiene momentos súper conmovedores y en el fondo lo interesante es que, al revés de lo que estábamos diciendo, se toma en serio las implicaciones de la existencia de un Superman. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa verdad, si existe un weón que de verdad es más poderoso que todas las personas que conoce en el universo? ¿Cuál es la potencia de ese poder en el fondo? O sea, ¿qué es lo que realmente le puede interesar hacer? ¿Cachai? Claro. Entonces, ahí está la cuestión. Pues el problema no es que se tomen en serio, entonces, pues el problema es que no... O en realidad, más que el problema, lo interesante es cuando desafían sus propias lógicas. Claro, sí. Sí. Bueno, eso es una generalidad porque también es como... Está probablemente el mejor anime de la historia, que es Cazador X. Está construido bajo una lógica de manual, sí. Férrea, demasiado bien articulada y bien pensada. Y ¿cómo se llama? Togashi era fanático de Dragon Quest. Bueno, se ha dicho muchas veces que la razón por la cual no ha terminado la historia es porque es adicto, digamos, a jugar Dragon Quest
cada vez que sale una versión nueva, hay se deja de trabajar en el fondo. Qué desgraciado. Rígido. Pero claro, en el caso de Cazador X, me parece que es como una gran antología de todos los animes existentes. Sí, po. Como que de verdad toma elementos interesantes de todas las ideas del anime y encuentra un sistema, construye un mundo y un sistema donde esas cosas pueden convivir. Sí, sí. Y eso es bien único. Como, no sé, como estas... me acuerdo que hace 10 años, o sea, 15 años, todos repetían como loro esta frase de que todo está hecho, ¿cachai? Sí, pues, es verdad. Que todo es un remix de un remix. Sí. Y yo creo que no, yo creo que hay muchos fenómenos como súper nuevos en, bueno, lo que ahora se llama como los medios. Pero bueno, en la narración, en la ficción, hay fenómenos súper particulares y súper novedosos. Muchos de ellos provienen más del anime que de Hollywood, ¿cachai? Claro. Y también el anime es un nicho muy particular y hay mucha gente que se niega a verlo por razones que son también súper comprensibles. Y el otro caso como del mundo de los cómics que me fascina es Hellboy, que es un cómic de Mike Mignola que mezcla esoterismo nazi con la CIA y con un demonio. Son los nazis en los años 40 o 30 invocando a un demonio para que los ayude a dominar el mundo, pero ese demonio termina cayendo en manos de una especie de servicio secreto gringo donde lo crían y lo convierten en un cazador de otros seres, digamos. Yeah. O sea, es como una especie de división de asuntos paranormales de la CIA. Yeah. Y también tiene esa genialidad de mezclar... En el caso de Mignola, él le interesa mucho las tradiciones folclóricas de distintos lugares, digamos, y cómo estas son atravesadas por la mezcla con extraterrestres, con nazis, con las conspiraciones gringas. Por ejemplo, toma literalmente personajes del folclore de otros países, como la Baba Yaga, por ejemplo, que es una bruja. Y al mismo tiempo, lo más interesante de estos cómics no es eso, no es la historia, sino que es cómo Miñola es más un dibujante que un narrador. Yeah. Y tiene una cierta obsesión por dibujar ciertas cosas. Entonces uno está viendo una pelea y de repente un cuadro es un pájaro, ¿cachai? Y otro es una flor, ¿cachai? Como el interés por dibujar el mundo que rodea la acción y por estetizar ese mundo que rodea la acción termina llevándolo como a un punto en que los cómics son cada vez más abstractos y con menos texto. Por lo menos los que hace él, de los que se encarga él, digamos. Entonces ya termina con uno donde Hellboy está en una isla desierta. Claro. Y como son muy contemplativos, ¿cachai? Como nunca había pensado que un cómic pudiera ser contemplativo, pero son muy tiene un muy buen sentido del ritmo, de imágenes puras, digamos, y ya la historia de Hellboy como que termina siendo cada vez menos importante y lo más importante es como esta exploración de estos entornos fantásticos. Y eso me parece también como un gran logro, como un gran límite, digamos. Me acuerdo que a Hellboy lo descubrí cuando chico empecé a venir a Santiago a un taller de dibujo que hacían unos dibujantes de mitos y leyenda, que lo hacían en una tienda de cómics. La primera vez que entraba a una tienda de cómics. Y me puse a mirar y estaban todos los personajes que yo conocía, que había visto de la Liga de la Justicia y de Marvel. Y entre medio estaba Hellboy.
y lo tomo y pregunto a los adultos, ¿qué onda, qué es esto? Me dijeron como, no, es cómic de autor. ¿Cachai? Como que no tenía la épica de los superhéroes de Marvel o DC, sino que era como un loquito que estaba llevando a cabo sus propias obsesiones y que había gente que enganchaba con eso y gente que no. Brígido. Entonces ahí algo interesante, cómo aparecen estas personas que es como que casi como que estuvieran canalizando como un mundo a través de ellos que al mismo tiempo inicialmente les pertenece y después siempre termina perteneciendo a otros también. Claro, sí. Creo que en toda la... Bueno, el mismo caso de Star Wars, por ejemplo, que en algún punto ya George Lucas dejó de estar involucrado. Me gusta mucho una que es considerada abiertamente mala por todos, pero que me entretiene mucho, que es la segunda de los 2000, el ataque de los clones. El ataque de los clones, sí. Que es muy criticada porque tiene demasiadas escenas del Senado de Star Wars. Sí, pues verdad. Sí, cierto. Y a mí me parece una idea demasiado entretenida el mostrar el Senado de un universo de puros extraterrestres todo distinto. Y como la trama política de eso me parece fascinante. Esa película me entretiene demasiado. Qué bacán. Eso, no sé si queréis decir algo más. ¿Tenía algún último poema para cerrar? Sí, como para cerrar quería, en realidad, ya que no hay mucho en lo que yo como que pueda aportar en esta construcción, porque ya hablamos de universos que estaban más bien definidos, o de propuestas que eran un poco más transparentes. Me gustaría mostrar leer algunas cosas como ejemplos de, no sé, por ejemplo, traje un libro de César Moro, que fue como el primer surrealista peruano. Y claro, que quería dar como una especie de idea de lo que puede ser la fantasía y la poesía también. Bacán. A pesar de que la poesía es un género muy fantástico en sí mismo, porque abusa mucho de las figuras retóricas que nos enseñan en el colegio a todos. Bueno, entonces tiene este poema que dice: visión de pianos apolillados cayendo en ruinas. El incesto, representado por un señor de levita, recibe las felicitaciones del viento caliente del incesto. Una rosa fatigada soporta un cadáver de pájaro. Pájaro de plomo, ¿dónde tienes el cesto del canto? Y las provisiones para tu cría de serpiente de reloj. Cuando acabes de estar muerto serás una brújula borracha, un cabestro sobre el lecho esperando un caballero moribundo de las islas del Pacífico que navega en una tortuga musical divina y cretina. Serás un mausoleo a las víctimas de la peste o un equilibrio pasajero entre dos trenes que chocan. Mientras la plaza se llena de humo y de paja y llueve algodón, arroz, agua, cebollas y vestigios de alta arqueología, una sartén dorada con un retrato de mi madre, un banco de césped con 3 estatuas de carbón, 8 cuartillas de papel manuscritas en alemán, algunos días de la semana en cartón con la nariz azul, pelos de barba de diferentes presidentes de la República del Perú, clavándose como flechas de piedra en la calzada y produciendo un patriotismo violento de los enfermos de la vejiga. Serás un volcán minúsculo, más bello que 3 perros sedientos, haciéndose reverencias y recomendaciones sobre la manera de hacer crecer el trigo en pianos fuera de uso. Interesante porque se vuelve fantástico si uno lo lee literal. Claro. Y pierde toda la fantasía, así que uno dice como, ya, pero ¿qué quiso decir con esto? Sí, creo que lo interesante al final es no buscar el significado de la figura, claro, como poder disfrutar la imagen así, según sí, lo que te entrega. Creo que también se hermana un poco con esta poeta boliviana, Emma Villazón, que murió muy joven, murió en el 2015, del 83. Y bueno, publicó este libro que se llama Lumbre de Ciervos, y uno de sus primeros poemas se llama justamente Anuncio de Ciervos. Y esto un poco, creo que se acerca un poco a esta idea como del cuento de hada, pero ya más contaminado, como, ¿viste estos monitos que se llaman Over the Garden Wall?
Ujú. Me recordó una cosa así como... Cuento oscuro. Claro, sí. Y dice... Que en verdad los originales son... Son terribles, claro, pero tenemos esa idea como posmoderna de Claro, que... esa idea de Disney. Sí, eso. Ubica la hija el cuerno, lo tañe, distribuye peces en tono alto. El grave es mudo, se desbarranca de sus axilas, muerto por caparazón muy blando u opaco. Palmas hace y continúa angurria revuelve. Tórax alza penacho y le expulsa a bambúes. Al aire escaso donde esperaba allá más del claustro, allá más de virtud en techo y no emergían ni sus ojales. Ubica la que amanece el cuervo, lo blande y en lumbre nace su espalda. En caótico cauce para extremar ovejas, o furor que desmenuce lo plano, de aquí para allá a cortar empieza, paredes, vasos umbilicales, cordones, de hojas atadas a nombres con amor. No manso, nuevas formas, ebria imagina de procrear siervos, que la madre duerma sin croar ni quebrarse por años, que los hijos colgados no sean en cruz ni pedidos, que esa vieja trama renazca más cerca de libélulas o barro. Ubica la rauda el trueno lo acoge, se dedica a raspar y a raspar con él en lo seco, hasta que avisora incendios, emanaciones sin letra, flores dobles, un río alzado en la voz que no cesa. Es difícil la poesía surrealista. Sí, es complicado. Creo que tiene que ver con eso mismo nomás, como con entregarse al estímulo. Como Claro, claro, claro. saber que a veces hay dos imágenes que, o en realidad dos palabras que conforman una imagen que no pueden ir juntas, que es como, no sé, digamos, tórax en fuego, ¿cachai? Como uno piensa como, ¿qué es un tórax en fuego? O te dicen, no sé, como la puerta de doble fondo, ¿qué es una puerta de doble fondo? Toca ejercitar la imaginación. También están en sus modos como poetas más clásicas como Rosabetti Muñoz, que es una poeta muy de la observación, pero tiene un libro que yo encuentro que es bien particular y bien fantástico, que se llama Sombras en el Roselot. Y tiene, no sé, por ejemplo, este poema que se llama Paisaje, que claro, es fantástico justamente a partir del estímulo de lo pictórico. Paisaje. Parece tan húmedo el bosque pintado en la pared. Incluso, cerrando los ojos, el lago se vuelve navegable y saltan peces sin carnada al bote. La marea roja se retira y estamos otra vez llenos de sueños. A veces basta un ruido exterior o un ligero movimiento para que se evaporen sillones hundidos, cortinas, luces de colores, humores descompuestos y giren en caleidoscopio los días mejores. O sea, por ejemplo, si a este poema le sacarais los primeros versos y partierais diciendo el lago se vuelve navegable, tú no tendrías idea que es una pintura y estaría en ese mismo terreno de indeterminación que te entregan los otros poemas, ¿cachai? Claro. No, y también el motivo del cuadro que cobra vida remite mucho a Poe. Claro. Y que a cierta literatura fantástica que también está en esa línea como de explorar de dibujar lo fantástico con lo real. Sí, pues esa es justamente la cuestión, claro. Y bueno, quiero leer uno más tal vez, que es de Juan Santander, El río Sábado. Que bueno, él escribió este libro que se trata de un río llamado el río Sábado, al que se le atribuyen muchas características y es un río que va mutando a lo largo de los poemas. En algunos poemas tiene un afluente así muy generoso, en otros es un hilo de agua, ¿cachai? Como en algunos está como más cerca de los entornos urbanos, en otros más cerca de la naturaleza, ¿cachai? Bueno, entonces voy a leer este solo porque estaba aquí y yo lo escribí hermoso. Cobalto. Desperté con ánimo de recomponer un verano y caminar por la orilla de una bahía, encandilado por el sol de comienzos de siglo. En ese tiempo, mi única obligación era estudiar lo que estaba por construirse y tenía bastante tiempo para la sinestesia. El agua era de color cobalto y oculto en una ducha me convertía en la juventud. Buenísimo. Bueno. Oye,
Me acordé de algo que para mí es fundamental y me daría pena no mencionarlo en un podcast sobre ficción fantástica, que es Italo Calvino. Ajá. En particular, una trilogía que tiene, que está compuesta del, del caballero, el caballero inexistente, Ujú. el Visconde de Mediado y, ay, ¿cómo se llama? Y el niño que se sube a los árboles, que no se llama así, Ya, no. se me olvidó. Eh, Bueno, son tres novelas que están ambientadas como en un mundo antiguo. Eh, eh, una es sobre un niño hijo de unos aristócratas que un día, como no le gusta la comida, decide subirse a un árbol y no bajarse nunca. ujú. Y vive el resto de su vida subido entre árboles. Y viaja, digamos, de árbol en árbol, conoce otros países, pero sin manteniendo su promesa de no bajarse nunca de los árboles. Y vive como intentos de revolución y todo desde el árbol. Es maravilloso. No puedo creer que no me acuerde cómo se llama, pero va a aparecer el nombre acá. Excelente. El Visconde de Mediado, que es un visconde que en una batalla lo parten en dos, y una mitad vive una vida y la otra otra. Qué bacán. Pero después se vuelven a encontrar porque se enamoran de la misma mujer. Eh, y el tercero que no lo he leído, que es el Caballero Inexistente, sé que la premisa es una armadura, que es un caballero, pero es solo una armadura vacía. Ya. Un poco como Full Metal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Bueno, gran ejemplo también de esa como de ese cruce entre lo occidental y lo oriental Sí, para hacer una obra fantástica. ¿Verdad? Con referencia como hasta como personajes alemanes. Sí, no pues sé. todo súper así europeo. Sí. em, Y el otro libro que tiene Italo Calvino es uno que se llama Las ciudades invisibles. Ujú. Son puras ciudades imaginadas, cada una con su propia particularidad. Puros relatos cortitos de ciudades. Qué lindo. Buenísimo. Y también es como, por lo menos esa trilogía tiene como ese peso mítico o de fábula, Ujú. pero al mismo tiempo son fábulas donde uno dice, ¿cuál es el mensaje de esta weá? Claro. ¿Cachai? Y creo que eso es más potente. Ujú. ¿Cachai? Como que te remueve unas cosas como más importantes cuando no entendís que como que no hay no hay interpretación posible. Ujú. ¿Cachai? O sea, sí, hay interpretación posible, pero las imágenes son tan particulares en sí mismas que como que no se vislumbra algo detrás de las imágenes. Claro, sí, sí, puede ser la cuestión. Y creo que esa es como una gran posibilidad de lo fantástico. A mí me gustaría también cerrar con una última cosa que tampoco lo quiero dejar atrás si hablamos de lo fantástico. Es muy raro cuando alguien te habla de un lugar que es real. Es como cuando hablamos esta weá de que era muy raro que los piratas y los vaqueros Y los samuráis. y los samuráis vieran en la misma época, en el mismo universo. Que es Jorge Telier, para mí al menos. Como que tiene esa cuestión, cuando leí a Telier por primera vez, me dio esta cuestión que era todo maravilloso y que me hablaba como de un país que me era completamente ajeno. Claro. Y que sabía transmitir también cosas como olores, sensaciones, tactos, ¿cachai? Me recordó mucho también a una película de Kiarostami que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Ujú. Que la he visto, yo creo que se trata de este niño que tiene que entregarle su cuaderno a su amigo porque si no le van a sacar la chucha de la casa y tiene que ir a la tarea. Nematzadeh se llama el amigo. Y el niño sale al mundo a buscar a Nematzadeh y es un lugar completamente distinto a lo que él pensaba que era el mundo y Claro. es él vagando por la ciudad y descubriendo cosas y hablando con gente. Y como se le revelaron un montón de cuestiones. Claro. Para mí leer a Telier fue una experiencia así como de esa...
Bueno, y ahora que lo pienso, tiene un par de poemas que uno podría decir, por ejemplo, para hablar con los muertos, Ah, sí, po. Sí. que uno podría decir la idea del poema es como un ritual para hablar con los Sí, muertos. po, sí. Cuando todos se vayan Sí. en naves, Sí. naves espaciales a Sí. otros planetas. Otros planetas. Yo me quedaría aquí bebiendo un último vaso de cerveza. También es verdad, Mm. como que uno puede encontrar de repente lo fantástico en lugares medio inesperados, o como que uno puede atravesar por lo Ujú. fantástico sin darse cuenta que es fantástico. Claro. Bajo el cielo nacido tras la lluvia. Bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua, mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena tras un entierro, o la luz de una casa hallada tras la colina, cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar, o el espacio del silencio entre mi voz y la voz de alguien, revelándome el verdadero nombre de las cosas, con solo nombrarlas: álamos, tejados. La distancia entre el tintineo del cencerro, en el cuello de la oveja al amanecer, y el ruido de una puerta cerrándose tras la fiesta. El espacio entre el grito del ave herida en el pantano, y las alas plegadas de una mariposa en calma sobre la cumbre de la loma barrida por el viento. Eso fue la felicidad. Dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada. Cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda. Atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación. Así era la felicidad, breve como el sueño del aromo derribado, o el baile de la solterona loca frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje de la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos reunir sus recuerdos, así como el niño castigado en el patio encuentra guijarros con los cuales forma brillantes ejércitos, pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos un leve deslizarse de remos en el agua. Fantástico. Fantástico.